noches. Mi nombre es Angie Pérez Mejía y soy parte del Círculo de Investigación Jurídica, Sabiduría y Justicia. Como parte de este sexto ciclo de conferencias, tenemos el honor de presentarles al doctor Marcos de los Ríos Moller, quien es abogado por la Universidad de Chile, magíster en Criminología por la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, tiene diplomado en Estudios Políticos del Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, es profesor invitado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y profesor de Magíster en Criminología, Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Es ex profesor de Criminología de los oficiales policiales preprofesionales, profesor de Ética y Métodos y Técnicas de Investigación Criminológica en la Universidad de Los Lagos. Tiene diplomado en Inteligencia Criminológica en la Universidad de Chile, capacitación a la Academia Judicial de Chile y es miembro del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada. Ante el expuesto, el doctor de los Ríos nos va a permitir presentar a nuestra audiencia la ponencia titulada Sistema Integral de Ciencias Penales. Para esto, antes de comenzar, quisiera invitarlos a poder dejar sus preguntas en los comentarios para que el doctor pueda dispersar nuestras dudas al finalizar su ponencia. De forma adicional, se va a estar realizando una entrevista por parte del presidente del Círculo de Investigación, Joe Vera, y espero que esta ponencia sea de su agrado. Muchas gracias. Quiero dar las gracias al Círculo de Investigación Jurídica, Sabiduría y Justicia por esta amable invitación. Ya estuve acá hace unos meses y fue muy agradable. La ponencia de hoy se llama Sistema Integral de Ciencias Penales. La idea es partir definiendo un poco las variables con las que voy a trabajar. Y cuando hablamos de sistema integral, tenemos que decir de que el sistema es el todo que se va relacionando. Cuando uno establece relaciones dentro de un todo, habla de un sistema. ¿Cuál es el todo? La criminología por una parte, la política criminal por otra y el derecho penal por otra parte. Cuando yo comencé con este trabajo, me acordé de von List, quien a finales del siglo XIX hablaba de que era importante que el derecho penal estuviera auxiliado por otro tipo de conocimientos y saberes. Y entonces él incluía, además del derecho penal, al cual definía como una técnica, simplemente una técnica, incluía la criminología como una ciencia interdisciplinaria que se preocupaba de lo fáctico y además incluía la política criminal. Ahora bien, entrado el siglo XX, ya desde España aparece otro penalista que era un discípulo de von List, que era Luis Jiménez de Azúa. Y Luis Jiménez de Azúa, en sus obras completas, también comienza a meterse con otro tipo de saberes, además del derecho penal, y le da con mucho énfasis a todo lo que es la criminología. Entonces, estas tres ciencias, saberes y conocimientos, el derecho penal por una parte, la política criminal por otra, y la criminología por la otra, es lo que formarían la aspiración a crear un sistema integral de ciencias penales. Ahora bien, a mí me interesa trabajar centralmente dos acontecimientos, dos saberes que a mí me vienen preocupando hace mucho tiempo, que son el tema de la violencia y, aunque a ustedes les parezca extraño, tengo que incluir la música, porque me preocupa la prevención general y la prevención especial en su sentido positivo. ¿Qué es lo que podemos hacer para que la música como máxima expresión del arte pueda colaborar en la prevención delictual?
Y para ello voy a hacer una predialogal. Antes de entrar en esto, quiero decir que mi hipótesis, la que estoy trabajando hace unos 8 años, es que un artista más o un músico más es un delincuente menos. Eso es lo que yo vengo sosteniendo. Si ustedes recuerdan al amigo Descartes y la política cartesiana, él tenía la famosa frase de que pienso y luego existo. Eso sonaba muy bien porque Descartes, como uno de los padres del racionalismo, pone la razón por sobre lo metafísico, digamos, si ustedes quieren. Pero luego aparece un filósofo alemán, Heidegger, y dice, no me parece que esto sea así, yo creo que es al revés. Yo creo que existo y después pienso. Entonces, ¿por qué dice esto Heidegger? Porque para Heidegger los seres humanos somos personas eyectadas, somos personas arrojadas que caímos en este universo, en este mundo concretamente, y cuando somos eyectados sentimos la caída, y en esta caída estamos todos solos, porque no sabemos qué hacer, no tenemos un ensayo previo antes de llegar a la vida, digamos. Entonces, en esta caída nos sentimos solitarios y se nos presentan una serie de posibilidades. El ser humano es un ser de posibilidades. En ese sentido, la persona, como no sabe qué hacer, tiene que optar por ciertas actividades para darle sentido a la vida. Y dentro de esas actividades está la necesidad de la política criminal. Voy a empezar con la política criminal como parte de la política pública y, por supuesto, como parte de la política en general. Y entonces hay que hacer una distinción entre lo que es la política como cosmovisión, la gran política. Esto lo dice Cornelio Castoriadis, un gran jurista griego que además de jurista era filósofo y además era psicoanalista y por último era un gran compositor de piezas de piano. Desde ahí yo empecé a meterme en el tema de la mezcla entre la criminología y la música. Esa gran política, como cosmovisión del mundo, él la distingue de lo que llama lo político. Lo político vendría siendo la práctica de lo político partidista. Estas personas que andan buscando conseguir algún puesto en el gobierno, en el Estado, qué sé yo, y entonces se meten al partido político y practican en lo político. Esa es otra cosa, totalmente distinta a la política. Pero por sobre lo político y la política está lo que él llama el poder. Y en ese sentido, el poder lo tienen personas que están mucho más arriba de la política y de lo político. Y recordando al gran Michel Foucault, el poder en realidad lo tienen las personas que tienen la facultad de definir. Quien tiene el poder de definición es el que en definitiva tiene el poder. Si ustedes quieren definir lo que es delito y definir lo que es la pena, obviamente será simplemente porque tienen poder. Por ejemplo, a nivel del derecho penal, todo se reduce a quien tiene el poder del derecho como penal, como técnica de imputación. Es decir, ya esto Von List, que se lo nombré anteriormente, había definido el derecho como una simple técnica, que se había apartado un poco del conocimiento profundo. Y eso nos ha llevado,
como dice Cornelio Castoriadis, que también se lo nombré, a una suerte de tiranía de la heteronomía, ¿no? Es decir, la ley, y dentro de ellos la ley penal, la hacen personas que no nos conocen y que están por sobre nosotros. Y entonces es allí cuando empieza a jugar su papel la criminología como conjunto de saberes y con una epistemología totalmente distinta a la dogmática penal, que tiene que ver con la reflexión por sobre el simple pensar. La dogmática penal se reduce al simple pensar una suerte de verdad, como si fuese absoluta. Y en realidad la verdad absoluta no existe, porque las verdades tienen su espacio y tienen su tiempo. Entonces, a diferencia de eso, el criminólogo lo que trabaja es, por sobre el pensar, es el reflexionar y sobre lo real, que es distinta a la realidad. Lo real es la muerte, lo real es el sexo, según el psicoanálisis, y la realidad es una construcción social. Bien. Ahora bien, ¿por qué uno comienza a meterse con esto del arte y la prevención delictual? Porque recordando al maestro Hegel, Hegel decía que el ser humano desea deseos. Lo único que el ser humano desea es desear, ¿no? Y en un texto, un apartado del libro La fenomenología del espíritu, él dice en ese texto que se llama La dialéctica del amo y el esclavo, de que quien tiene miedo a la muerte, quien tiene miedo a morir, se convierte en el esclavo. Ese es el conjunto de esclavos, los que piensan que no pueden soportar la muerte. Quien no le tiene miedo a la muerte, se convierte en el amo. Ahora bien, mientras el esclavo trabaja el tema de la muerte, elabora el tema de la muerte, él va en su esclavitud construyendo, generando lo que se llama la cultura. Por lo tanto, para Hegel, el origen de la cultura viene siendo la esclavitud frente al amo. Entonces, el esclavo se convierte en poeta, músico, pintor, escultor, porque necesita crear, necesita crear. Quien tiene el poder del amo no necesita crear, solamente disfruta la explotación del esclavo, ¿no? Bien, ahora, en ese sentido, volviendo a la criminología como filosofía de la duda, filosofía de la reflexión, a nosotros lo que nos preocupa en estos momentos como criminólogos analíticos es uno de los objetos de estudio de la criminología, que es el control social. Si ustedes van a la epistemología de la palabra control, se van a dar cuenta que control viene de contra el oro. Es decir, cuando los españoles venían a América a sacar el oro, que eran las riquezas básicas del indígena latinoamericano, cuando ese oro era transportado a España, en el puerto, los españoles le entregaban a sus amigos que habían venido a América Latina un recibo, ¿no? Y ese recibo era una especie de papelito que se le entregaba por haber traído el oro, contra el oro. Ahí tiene su papel. De ahí viene la palabra control. Entonces, cuando la criminología toma la palabra control, a mí me parece que es como poco elegante la etimología de la palabra.
y más encima le agrega social, control social, es decir, como si el control social fuese una especie de certificado de buena conducta que quien tiene el poder le entrega a la sociedad. Que se porta bien, toma ahí su papelito, su certificado, etc. Bien, ahora, ¿por qué la música como máxima expresión del arte es necesario vincularla con la prevención delictual? ¿Y por qué la música y la criminología, según lo que hemos estado estudiando, tienen que ir de la mano? Porque resulta que, siendo la criminología una ciencia interdisciplinaria, toma como método de análisis, en parte, al psicoanálisis. Y el psicoanálisis señala que el ser humano tiene, ante todo, una pulsión inconsciente. Es decir, el ser humano, como no sabe qué hacer en este mundo, y tiene solamente un abanico de posibilidades de lo que debe hacer o de lo que puede hacer, entonces ese inconsciente, como es un inconsciente que desea desear solamente y no sabe cómo hacerlo, tiene que recurrir a lo que el yo del psicoanálisis llama los mecanismos de defensa. Ese yo se defiende de las pulsiones inconscientes a través de los mecanismos de defensa, y aquí hay un mecanismo que es la sublimación, en este caso la sublimación del deseo. Y la sublimación no es más que la sustitución de las pulsiones de sexo y de muerte por una actividad socialmente aceptada. Es decir, nosotros, aunque tenemos el deseo inconsciente permanentemente con nosotros, tenemos que sustituir ese deseo porque así nos lo exige el yo, la conciencia, y entonces nos convertimos en abogados, en médicos, en profesores, en músicos, etc. Cambiamos esa pulsión por una actividad socialmente aceptada. La otra preocupación es qué hacemos con esa posibilidad de sublimar, esa posibilidad de sustituir el deseo para que se mantenga cierta armonía social. Lo que tenemos que hacer es optar por lo que Freud llama la máxima expresión de la sublimación, la sublimación más sana, ¿no? Y la sublimación más sana como sustitución de los deseos inconscientes es el arte. Y dentro del arte, como decía Nietzsche, la música juega un papel fundamental. Entonces, nosotros retomamos como criminólogos una afirmación, hablando de la música, de Beethoven. Y Beethoven decía que la música era la revelación superior de la filosofía. La música era la revelación superior de la filosofía. Y recuerden ustedes que la criminología es la filosofía del crimen. Por lo tanto, criminología y filosofía van de la mano. Y en ese sentido, nosotros tomamos esta idea de Beethoven, porque además, ya no los músicos, sino otros metodólogos, como Lakatos, por ejemplo, dice que otro arte, que es la literatura, estaría por sobre la filosofía. Entonces tenemos que ir viendo cómo le vamos incluyendo dentro de su carácter interdisciplinario de la criminología elementos del arte, elementos de la literatura, elementos de la música.
Y esto va a ir poco a poco, según lo que nosotros estimamos, como dice Thomas Kuhn, y ya que estamos en un círculo de investigación y de sabiduría, creemos que en esta etapa estaríamos trabajando en una suerte de comunidad precientífica para ir combinando la criminología con la música. Y esto va a ir, esta etapa precientífica, que van formando comunidades como este círculo que ustedes tienen, por ejemplo, va generando paradigmas. Thomas Kuhn, por ejemplo, se preocupaba de investigar la ciencia y su vínculo con la historia, ¿no? Así como Lakatos se preocupaba por la literatura y la filosofía, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos a un Beethoven que nos habla de que la música es la revelación superior de la filosofía. Por lo tanto, creemos que la criminología puede ir abriendo ciertos caminos hacia otros saberes, hacia otros conocimientos que nos permitan interpretar mejor el problema de la prevención. Porque lo que a nosotros nos preocupa es la prevención. ¿Por qué? Porque hay una variable, aparte de la música, dentro del análisis, que es la violencia. Y la violencia la ha estudiado con una persona a la cual nosotros estamos siguiendo con mucha fuerza, que es René Girard. Y René Girard sostiene de que el ser humano es violento por naturaleza. Ese mito de que el ser humano es un ser racional, que se ganó ese premio por la ilustración de la Revolución Francesa y que ahora todos somos poco menos que excelentes personas y que seguimos todos los dictámenes que nos dicta el Código Penal y que seguimos apegados a las normas, a las reglas, etc. Eso René Girard considera que no es así, porque el ser humano, ante todo, es violento. Violento en lo psicológico, violento en lo físico, y eso es lo que lo lleva a cometer delitos. Fíjense ustedes que en el inicio de la criminología se decía que el delincuente era un ser diferente a todos los demás. Y resulta que, por lo que se ha demostrado, aquí hay delincuentes convencionales, que son los que aparecen en la prensa, aparecen en la televisión, el que se roba la cartera, el violador, ¿no? Los delitos más, cuyas noticias son las más morbosas, si ustedes quieren. Pero junto a ello tenemos la otra violencia, que es la violencia no convencional, dentro de ella la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y eso indica de que el ser humano puede apropiarse agresivamente, violentamente, de los bienes del Estado, y eso también es un ejercicio de violencia, ¿no? De manera que nosotros lo que sostenemos es que esa violencia que debe ser canalizada por las instituciones, es difícil que solo se canalicen a través de las soluciones que ofrece el derecho penal y la dogmática penal. Nosotros consideramos que la música debe jugar un papel fundamental, porque la música, como decía Pitágoras, es la matemática del alma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de nivelar, neutralizar un poco esa violencia que todos los seres humanos tenemos adentro e intentar sustituirla por una actividad socialmente aceptada, y la música juega un papel fundamental en ese sentido. Por lo tanto, la música está demostrado que le da sentido a la vida. La música es lo que permite el encuentro con el otro.
Si ustedes escuchan música, si ustedes bailan, si ustedes cantan, fíjense ustedes lo que pasa con los karaoke. Usted pone un karaoke en una reunión de amigos, etcétera, y la gente lo primero que hace es decir que quiere cantar algo, ¿no? Entonces se crea la ilusión, al menos, de que si no sabe tocar el instrumento, la guitarra, etcétera, puede cantarlo a través de cierta tecnología. Entonces, como les digo, este descubrimiento del arte como máxima expresión de la cultura lo hizo el psicoanálisis, y nosotros tomamos del trabajo que hizo la Escuela de Frankfurt en los años 30, cuando vinculó el psicoanálisis con la sociología criminal y también la fenomenología. Entonces, este psicoanálisis descubrió que, según un análisis que hace Michel Foucault, descubrió que la psiquiatría de finales del siglo XIX se vio impactada por el descubrimiento de lo inconsciente, de las pulsiones inconscientes. Entonces, Foucault descubre que ese descubrimiento del inconsciente y de las posiciones del psicoanálisis se descubren en una época de gran represión a la sexualidad, en la época victoriana de la reina Victoria en Inglaterra. Pero también descubrió que la represión a la sexualidad se había producido en un mundo occidental cristiano. Es decir, nosotros, todos nosotros, llámese peruano, chileno, mexicano, norteamericano, lo que usted quiera, del mundo occidental cristiano, tenemos un problemita de origen, el que descubrió Heidegger. Nosotros fuimos arrojados, tuvimos la suerte o la mala suerte de haber caído acá, por lo tanto caímos y nos tocó vivir la herencia de la época victoriana, de la represión a la sexualidad. Esta represión a la sexualidad no se produce, por ejemplo, en la India. Ustedes van a la India y los templos religiosos en la India tienen todas las posiciones sexuales del Kama Sutra, por ejemplo. En Japón, si ustedes quieren ir más al oriente, se van a encontrar con que la sexualidad tiene todo un carácter religioso, ¿no? Bueno, ese carácter religioso de la sexualidad, simplemente en el mundo occidental cristiano no lo tenemos. Y este es uno de los descubrimientos que hace el psicoanálisis. Entonces, nos vemos obligados a sustituir esa sexualidad, ese deseo de convivir con el eros, con la vida, con el amor, etcétera. Nos vemos obligados a sustituirlo, como les decía, por actividades socialmente aceptadas. Hay un segundo mecanismo de defensa que también lo señala el psicoanálisis, que es la realización imaginaria. Es decir, como no podemos realizar lo que deseamos, tenemos que hacer que otros practiquen lo que nosotros deseamos. Y esa realización imaginaria es la que se produce, por ejemplo, cuando usted va al cine a ver una película de amor, de música, de sexo, etcétera, o de muerte también. Entonces, el artista es quien hace lo que usted desea. Usted simplemente llora o se ríe o aplaude. Y como el cine está oscuro, nadie lo va a ver llorar, nadie lo va a ver aplaudir, etcétera. Realización imaginaria. Es decir, nos hemos tenido que valer de mecanismos de defensa para disfrazar nuestros deseos. Por eso es que la propuesta nuestra, como les decía, es tomar la música para neutralizar
la violencia que vemos en el cine, la violencia que vemos en las guerras, en las películas de guerra, la sustitución del amor y de la sexualidad que también se ve en el cine, etc. Tenemos que ver cómo acercamos más a lo real el cumplimiento de algunos deseos y nos podemos encontrar con los otros que desean lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos trasladar a la prevención general, que no sea simplemente el Código Penal o el Código Procesal Penal el que nos va a decir, oiga, si usted se porta bien, no va a ir preso, o no lo van a fusilar, no le van a aplicar la pena de muerte, el castigo. Si usted se porta mal, va a ir preso, aquí está la pena. Creyendo que con eso el derecho penal va a garantizarle al al conjunto de la sociedad una cierta prevención para el delito. Y luego va a tener la prevención especial, que sería la sanción, y va a decir, bueno, usted en la cárcel se va a convertir en buena persona, usted se va a convertir en una buena persona, se va a reinsertar a la sociedad, o se va a rehabilitar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se habilita quien nunca ha estado habilitado? ¿Cómo se reinserta desde la cárcel aquel que nunca ha estado inserto en la sociedad? ¿Cómo se reincorpora a la sociedad? ¿Cómo se hace mejor persona quien estuvo en la cárcel si no tiene acceso al arte, si no tiene acceso a la música, si solo tiene acceso al castigo? Al final de cuentas, la consecuencia de esto es que el sujeto que cae preso, con él no se previene nada, con él se le causa más bien un daño. La prisión preventiva no tiene ningún sentido porque el sujeto no estudia lo que debiera estudiar adentro, no practica el arte, no practica la música. Entonces nosotros decimos, para los que estamos afuera, la música nos convierte en mejores personas porque podemos canalizar la violencia a través de la música. Y para los que están adentro, los que están sujetos a una sanción, tenemos que también lograr que las instituciones se preocupen del desarrollo del arte, la cultura y de la música al interior de las cárceles para que el sujeto, cuando se reincorpora a la sociedad, se convierte en un sujeto mejor persona. Esa es más o menos la tesis, ¿no? Ahora, en cuanto a las propuestas nuestras, en lo práctico, nosotros entendiendo que un sistema, como estamos hablando de sistema integral de ciencias penales, como un sistema es todo lo que está relacionado en un todo, nosotros tenemos que relacionar el carácter interdisciplinario de la criminología. Necesitamos buenos psicoanalistas, necesitamos buenos artistas, necesitamos buenos músicos, necesitamos buenos filósofos, etc. Y además de eso tenemos que potenciar lo interinstitucional. Es decir, no es posible que para la prevención delictual nosotros tengamos por una parte la educación por un lado, haciendo no sabemos qué en beneficio de la sociedad. Tenemos que poner de la mano a los ministerios de educación con los ministerios de justicia. Tenemos que poner de la mano a las policías que no solamente desarrollen el poder punitivo, sino que tenemos que lograr desarrollar lo que les venía diciendo a través de un concepto más interdisciplinario e interinstitucional, la garantía de que vamos a tener mejores personas dentro de la sociedad. Para ello, entonces, a nivel de la educación, proponemos el aumento de las horas de música.
No es posible que a un alumno de 8, 9, 10 años le enseñen una horita o dos de música a la semana. Es necesario potenciar la música para que el muchacho y la muchacha vaya sintiendo ese placer que le da el carácter espiritual de la música, el carácter sociológico de la música, el carácter psicológico de la música, para que pueda desarrollar mejor sus aptitudes no delictivas. Ahora, la gente dirá, bueno, pero eso significa mayor gasto. Muy bien, entonces proponemos también la reducción proporcional de lo que tenga que ver con la violencia. Esto se refiere al gasto militar. Si ustedes ven lo que está pasando en el mundo, vemos que las noticias se jactan de que tal país se compró misiles antiaéreos, el último misil, se compró submarinos, aviones, de que murieron 100 por allá en Siria, otros murieron por allá en Venezuela, posiblemente explota una guerra con Irán, etc. Es decir, el escenario global que nosotros tenemos hoy día es de violencia institucional. Entonces, como la violencia, según lo que decía Zizek, es el miedo al otro, si cada país tiene miedo al otro, bueno, tenemos que minimizar el miedo y para ello tenemos que proponer la reducción proporcional. Si un país no quiere ser atacado, muy bien, reduzca su gasto militar y el país que lo va a atacar también reduce el suyo. Eso hay que hacerlo. No es posible que el siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales con 70 millones de muertos, afectados, con bienes que quedaron totalmente destruidos, bienes culturales, etcétera, y ahora vamos por el mismo camino. No, no es posible eso. Yo creo que en ese sentido la criminología tiene un deber ético. Entonces, frente a las armas, nosotros proponemos la música. Ahorremos los gastos en armas, compremos mayores equipos de sonido, mayores instrumentos, privilegiemos la educación musical. Por otro lado, nosotros lo que estamos proponiendo, dada la heterogeneidad que hay en el desarrollo del delito, es las constituciones comunales, ¿no? Nosotros creemos que esto de la Constitución Nacional, como que si un país fuera igual de norte a sur, etcétera, eso no es cierto. Aquí los países tienen sus distintas culturas a nivel rural, a nivel urbano y a nivel de lo que sucede en las regiones, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una prevención general y especial de tipo diferencial, ¿no? Los analistas no pueden decir yo voy a ser el analista de todo el país. Ustedes me van a hacer caso a mí. No es así la cosa. Ustedes tienen que tener analistas por comuna, con gente que tenga arraigo en la cultura comunal para poder analizar mejor la prevención especial y general, ¿no? Y por último, consideramos que es el momento en que la criminología se incorpore más a las mallas curriculares en lo académico. No es posible que la criminología muchas veces sea considerada una suerte de apéndice del Código Procesal Penal. ¿No? Eso no puede ser, porque la criminología, dado su carácter interdisciplinario, tiene mucho más que aportar. Así es que esa es la hipótesis que planteé al principio: violencia, música, dentro de este sistema integral de ciencias penales. Y por último, quiero señalar de que
nosotros tenemos que recuperar la reflexión. No es posible que las personas en estos momentos estén vinculadas a las redes sociales y cada vez que alguien dé una opinión, le pongan el dedo hacia arriba. Que eso significa me gusta. Y si no le gusta, le pone para abajo. Eso no, eso no nos va a llevar a nada bueno, porque nos va a convertir en una suerte de cercanos a la datología, si ustedes quieren, ¿no? A la datología. Nos vamos a llenar de personas que vamos llenando nuestros computadores con datos y no vamos a reflexionar, no vamos a contemplar. Tenemos que recuperar la contemplación y la reflexión. Lo mismo podría decirles de esta tendencia que tenemos ahora de estar sacándonos las selfies. Las selfies lo que reflejan son realidades vacías. Ustedes no pueden comparar una selfie y decirle a la gente, oiga, esta es la selfie cuando estaba tomando desayuno, esta es la otra cuando estaba almorzando. ¿Y a qué importa eso? Tenemos que recuperar lo que se llamaba la foto de papel. La foto de papel va viendo cómo pasa el tiempo y cómo cambian los espacios. Y en estos tiempos en que vivimos una pandemia que nos tiene bastante complicados, es muy importante la reflexión de lo que vamos a hacer con el futuro. Y el futuro en ese sentido, con la prevención, porque estoy plenamente convencido de que la pandemia será un caldo de cultivo muy fuerte para el desarrollo de la criminalidad, organizada, desorganizada, como ustedes quieran. Pero si no constituimos personas que se preocupen de la otra edad, de vincularse al otro a través del arte, va a ser muy difícil llegar a un país relativamente sano. Eso era lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por su ponencia, por acercarnos hacia la reflexión de cómo se debería desarrollar y cómo debería evolucionar nuestro sistema penal hacia un sistema penal integral en el cual se apliquen políticas criminales a largo plazo que puedan reducir la criminalidad de forma efectiva y con ello acercar más a nuestra sociedad a un desarrollo eficiente en conjunto, ¿no? Con nuestras autoridades y poder acercarnos a lo que busca eh, el derecho penal, ¿no? El fin del derecho penal es resocializar a los criminales en sí, que se pueda implementar políticas criminales realmente eficientes. Bueno, para esta sección vamos a pasar a una entrevista que la va a realizar el presidente del Círculo de Investigación, quien es Joe Vera. Entonces, agradezco nuevamente, doctor, su ponencia y, bueno, Joe. Lo que quieran. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, Angie, por el pase. Pues bien, vamos a realizar unas breves preguntas con respecto a la ponencia que usted acaba de realizar, doctor. La primera pregunta sería la siguiente. El poder, usted mencionó el poder como un eje de análisis, en virtud, entendido como un uso tirano de la ley penal, en un sentido de ser un poder otorgado por el pueblo. ¿Qué implicancias posee en el sistema penal? En ese sentido, ¿la criminología debería ser la disciplina imperante en aquellos que emiten las normas penales? Bueno, yo cuando me nombran la palabra poder, a mí me gusta distinguirla, el poder como verbo o el poder como sustantivo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el poder, como decía Nietzsche, como un monstruo frío que está por allá arriba. A mí me gustaría que el poder se usase más como verbo, es decir, poder como podemos, poder hacer cosas. Y ahí la sociedad empoderada
con capacidad de poder hacer cosas, podrá imponer al poder heterónomo, ajeno, que está sobre nosotros, sus propias políticas. Entonces, para ello, la criminología, como se preocupa de lo fáctico, podrá sustituir a aquellos que ejercen el poder de las políticas públicas y criminales y participar. Por eso que yo soy partidario de las constituciones comunales, porque a mayor capacidad de retención del poder, mayor posibilidad de democracia. Eso sería. Muchas gracias, doctor, por la respuesta que usted nos ha brindado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la cual desemboca en que en base a la fenomenología, que es entendido como la expresión de la acción o accionado humano, ¿este debería ser considerado como el valor principal al momento de emitir normas penales? Al respecto de la fenomenología, bueno, la Escuela de Frankfurt decidió trabajar la fenomenología de Husserl, por una parte, con el psicoanálisis freudiano, por otra, y con la sociología criminal, y dentro de ella la sociología de Teodoro Adorno, etc. Es decir, nosotros insistimos que tiene que manejarse el conocimiento, lo epistemológico, en forma totalmente interdisciplinaria. Si nosotros decimos, estamos de acuerdo con la fenomenología, vamos a poner entre paréntesis todo sin consideraciones que afecten al sujeto y que afecten al objeto, y que sin mezclas con lo sociológico, sin mezclas con lo psicológico, etcétera. Nosotros consideramos que todo eso debe ir entrelazado. No es posible un conocimiento tipo occidental cristiano, si usted quiere. Es decir, nosotros el saber tenemos la tendencia de ponerlo como un conocimiento especializadísimo. Es decir, usted es penalista, o usted se dedica al derecho civil o al derecho tributario, etcétera. No, eso ya no puede ser. El conocimiento debe ser interdisciplinario. Y yo creo que de eso tenemos mucho que aprender de los orientales, de los chinos, de los japoneses. Ellos integran todo. Por eso que nosotros nos atrevimos hace mucho tiempo a incluir la música en el sistema integral de ciencias penales, aunque les parezca extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver la música con esto? Muchísimo, muchísimo, porque la criminología ante todo es filosofía, ¿no? Y dentro de la filosofía es posible hacer la reflexión de que el arte pueda incorporarse en la prevención general y en la prevención especial. Muchas gracias, doctor, por esa ejemplificación. Ha sido más que didáctica. Me gustaría preguntarle, usted también habló sobre el deseo. El deseo como eje central de análisis se fundamenta en la sublimación y la adecuación de la conducta humana. Por lo tanto, aquellos que son sujetos activos en delitos son aquellas personas que no lograron suprimir o adecuar yo creo que ese deseo. El delincuente, sea común o sea delincuente no convencional, el corrupto, el político, el sacerdote, el militar, lo que usted quiera, ese sujeto se quedó pegado en la fase del inconsciente, donde solo rige el principio del placer. Él no avanzó a la etapa del principio de realidad, donde la cultura ya comienza a hacer su labor en la regulación, en la neutralización del solo quedarse en el deseo. Porque si uno se queda en el deseo, nos convertimos en sujetos deseantes, y como el deseo tiene un crecimiento exponencial, entonces al final nos quedamos todos con los deseos y no podemos construir sociedad.
Ahora, el deseo yo lo veo como necesidad, y toda necesidad es una tensión, ¿no? Quien desea permanentemente necesita y se convierte en una persona tensa. Y es por eso que debe recurrir a los mecanismos de defensa. El más sano, y es lo que propuse, era la sublimación, la sustitución de la pulsión del deseo por una actividad socialmente aceptada. Nosotros estamos proponiendo que esa actividad socialmente aceptada sea la cultura, y dentro de la cultura su máxima expresión, que sería el arte, y según Nietzsche la máxima expresión del arte sería la música. Esa es la propuesta nuestra, central, ¿no? La central. Excelente, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual desemboca en que si dentro de los establecimientos penitenciarios no se adecúan las medidas o mecanismos para suprimir conductas contrarias a la norma penal, ¿realmente se estaría cumpliendo con el fin, vale decir, también principio de resocialización? Mire, yo recuerdo que hace 15 años me tocó ir a capacitar al personal profesional de lo que aquí se conoce como la gendarmería. No sé si allá en Perú es la gendarmería. Son los el personal del INPE. Claro, la organización penitenciaria. Entonces yo iba muy en la onda de la cultura. Entonces le pregunté a las psicólogas, a las sociólogas, a las trabajadoras sociales que estaban ahí, oiga, tengo una duda nada más. Después que hice la exposición, pregunté, ¿cuál es el porcentaje que ustedes le dedican al arte aquí en el régimen penitenciario? Y entonces se mete un comandante a opinar por la psicóloga y dice, no, aquí es muy importante. Aquí los 18 de septiembre bailamos cueca a los visitantes. 10 minutos. Esa era toda la actividad cultural. Bailamos cueca. Yo dije, pero ¿hacen algo más? Por ejemplo, a nivel del arte. Ah, no, nosotros, otra cosa, fabricamos sillas y mesas. Claro, eran unas sillas y mesas que se la vendían a un local comercial para hacer negocio, anda a saber tú quién, ¿no? Esa era toda la actividad cultural que tenía la cárcel. Por eso insisto que en la prevención especial positiva, si las cárceles no amplían su radio de acción con la cultura, llámese educación, llámese poesía, llámese canto, llámese música, etcétera, es muy difícil sacar sujetos que colaboren con el bienestar social una vez que están fuera. Esa es mi opinión. Excelente, doctor. Sus preguntas son más que satisfactorias y creo que la audiencia está respondiendo de buena manera a lo que usted está mencionando, porque también se aplica dentro de nuestro sistema penitenciario, más allá también de esa integración multidisciplinaria del sistema de normas penales. En ese sentido, nuestro compañero Diego Guamán Vargas nos pregunta, ¿cómo es que influye el psicoanálisis en un sistema integral de ciencias penales? ¿Tiene alguna injerencia con la neurociencia? Si me da un segundito, voy y vuelvo. ¿Me permite? Ya. Sí, claro que sí, doctor. Muy bien. En lo que llega el doctor, es excelente hacer un tipo de semblanza con respecto a todo lo que ha estado mencionando el doctor. Vamos a hacer un tipo de resumen, los que no han estado presentes en la presente ponencia. En principio tocó un tema con respecto al poder. Este poder que nosotros entendemos como un poder delegado. Nosotros hemos escuchado en nuestras clases de Derecho Constitucional el Volksgeist, que es un aforismo que nace en Alemania, el cual habla que el poder es la facultad acumulada
que tiene el pueblo para que pueda ejecutar la manera de cómo dirigirse dentro de una sociedad o dentro de un Estado. De esa manera, ese poder no lo pueden ejercer en un cúmulo de personas, sino lo deben que ejercer de una manera más específica. Esta manera se desemboca en todos los organismos y órganos que nosotros conocemos, como lo son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, etc. En ese sentido, nosotros sabemos que las normas penales son creadas y generadas por los legisladores en la fase penal. Sin embargo, al nosotros tener, evidentemente, legisladores que en muchas ocasiones no son ni tan siquiera ilustrados, ni tan siquiera especializados en las materias penales, entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a tener normas penales que se puedan desembocar en una materia preventiva de la no ocurrencia de los delitos? Entonces, el doctor en esa base también ha estado explicando sobre los aspectos fenomenológicos, como la expresión del actuar humano, el deseo que nosotros lo reprimimos en base a conductas determinadas que son socialmente aceptadas, como actuaciones, nosotros soy abogados, personas que se han adecuado a lo que la sociedad nos menciona. Igualmente también ha estado estableciendo sobre cómo es que se debe que llevar el sistema penitenciario, que no necesariamente se deben que adecuar las conductas antes de la ocurrencia del tipo penal, sino ya durante, dentro del encarcelamiento, el buscar que ese ímpetu o principio de resocialización se pueda realmente evidenciar dentro de la sociedad. Entonces, continuamos con las preguntas, doctor. Sí, permiso. Excelente. Uno de mis deseos es el cigarrillo, así que... Sí, muy bien, doctor. Vamos a continuar con esa pregunta, la vuelvo a reformular. Sí. Nuestro compañero Diego Guamán Vargas nos menciona, ¿cómo es que influye el psicoanálisis en un sistema integral de ciencias penales? ¿Tiene injerencia con la neurociencia? No, por supuesto. Yo soy un convencido de que de aquí a unos 30 años más, el sistema judicial, sobre todo penal, más que administrado por jueces que lean el Código Penal y todas estas cosas, van a tener que ser controlados administrados por neurobiólogos, por biólogos. Porque yo soy muy interesado por la neurociencia y creo que se va a complementar muy bien con el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, el primer aporte que hizo fue, digamos, contrarrestar un poco la afirmación lombrosiana de que el ser humano, el ser delincuente, era un sujeto distinto. Es decir, nosotros seríamos los buenos y los delincuentes serían los malos. Entonces Lacan, Jacques Lacan, le dijo a los lombrosianos y a los neolombrosianos, porque hay muchos que todavía creen en eso, le dijo, mira, no hay diferencia entre el ser humano delincuente y el ser humano no delincuente. Todos tenemos un delincuente en el corazón. Fíjese que, claro, hay delincuentes que aparecen en la prensa, fueron a robar, qué sé yo, violaron, pero resulta que hay otro tipo de delincuentes que se ponen uniforme y van y masacran a pueblos enteros, ¿no? Vean lo que hacen con los misiles nuevos que están saliendo, matan niños y ancianos como el peor de los delincuentes. Y aquí nosotros estamos acostumbrados a que el que va preso es el homicida que no sabemos por qué mató a alguien y lo acusamos, no sé, de que cometió un femicidio, por ejemplo, que está muy de moda, una palabra que yo nunca he entendido muy bien, nunca he sabido por qué un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Ese caso no lo conozco, ni lo entiendo. Pero, como les digo, están también las violencias de delincuentes que son nuestros administradores, que dicen que son nuestros representantes. Tú señalabas el tema de los políticos incultos. Bueno, ahí hay un problema central que tiene que ver con la representación.
Eso da tema para otra ponencia que yo he trabajado hace muchos años, que tiene que ver con la representación. La pregunta, y esta la hace Cornelio Castoriadis, que es psicoanalista, abogado, músico y filósofo, murió hace algunos años, y él decía que el ser humano es conflictivo por naturaleza. Por lo tanto, si el ser humano es conflictivo por naturaleza, mal puede representar a otros. Porque si tú no resuelves tus propios rollos, ¿cómo vas a representar los rollos de miles de otras personas? Entonces esto de ser senador, diputado, qué sé yo, es una cosa que cae dentro del ámbito de la sospecha. Entonces, bueno, volviendo al psicoanálisis, el psicoanálisis hizo ese aporte, y yo creo que junto con la neurociencia van a trabajar muy de la mano, cada uno cumplirá su función. La neurociencia verá el tema de las neuronas, si es posible adelantarse a que una persona realice determinadas conductas, etcétera, pero a su vez el psicoanálisis cumplirá su función dentro de esta máquina que es la mente, o el cerebro, o lo que tú quieras, o los traumas, ¿no? La neurociencia se dedica al tema neuronal, físico, etcétera, pero no va a poder resolver el tema de los traumas, por ejemplo, los traumas infantiles, el tema de las depresiones, etcétera. Entonces tienen que ir de la mano. Por eso que la criminología insiste mucho en su carácter interdisciplinario, no el multi. Tú habías dicho multi. El multi es como cuando uno hace un collage y pega distintas ciencias o conocimientos. En el inter eso tiene una gracia, que tú puedes ser abogado, músico, arquitecto, por ejemplo, y sin renunciar a tu condición original, prestas tu conocimiento y lo compartes con la criminología. Por ejemplo, en Chile, yo tengo un gran amigo que es arquitecto y es músico, y también está interesado por la criminología en la construcción. Él se llama Daniel Gallardo Campos, un gran arquitecto, y él está haciendo el estudio de que si los ángulos en las puertas o en las ventanas o en cualquier adorno son agresivos o no son agresivos. Si el bebé, cuando está en el vientre materno, en la barriga, ve ángulos o ve cosas redondas. Entonces él propone que todas las entradas sean redondas, como lo hacían los árabes, los medios puntos que llaman, por ejemplo. Y ahí tú tienes un aporte de la arquitectura criminológica con el arte para la prevención de la agresión, de la violencia. Porque como les dije al principio, a mí me gusta mucho que un filósofo ultracatólico, que no es aburrido, que es René Girard, dice: nosotros reconocemos que el ser humano es violento y no es racional por naturaleza. No, nunca lo ha sido, ni lo será. Incluso la palabra sagrado, lo sagrado, tiene que ver con el sacrificio. Cuando alguien dice, a mí me gusta lo sagrado, uno juraría que se va a encontrar con las recomendaciones divinas. Y no, el sagrado es sacrificio, porque cada cierto tiempo el propio ser humano va sacrificando a otras personas. Desde el mismo Jesucristo, para los que crean en eso, ese sacrificio se ve como sagrado. Aquí se mata gente por hacer algo sagrado, etcétera. Pero esa es mi respuesta. Creo que el psicoanálisis con su función y la neurociencia con su función. Yo creo mucho en el destino de la neurociencia. Soy convencido de que en la administración de justicia se tendrá que tomar en cuenta eso. Y los jueces tendrán que ponerse las pilas
con su cosa de estar estudiando la dogmática penal y tendrán que estudiar otros conocimientos. Si no, van a tener que poner a otras personas que los sustituyan, creo yo. Excelente, doctor. Ya entramos en la ronda final de preguntas. Estas son las convocadas por parte de un amigo suyo, de miembro del círculo, Roberto Veda. Le mando un saludo fraterno. Gracias. Dice, buenas noches, doctor. Con respecto a la criminología ligada al sistema penal, ¿es correcto afirmar que, al extender su ámbito al sistema penal, pone de manifiesto el funcionalismo selectivo de dicho sistema, a través del clasismo, racismo, su irracionalidad en cuanto a los fines que le asigna el discurso jurídico, y en definitiva, la íntima conexión con el poder o dicho razonamiento es incorrecto? ¿Qué una opinión con respecto a dicho comentario? No, indudablemente que uno, desde la criminología no institucional, porque la criminología institucional es una especie de mito. Hay algunas personas que dicen que son criminólogos porque analizan desde el Estado, qué sé yo, algunas cosas, pero esa criminología no tiene mucho sentido. Y a Roberto yo creo que le va a interesar esto. ¿Y sabes por qué no tiene sentido? Porque las instituciones son muy necesarias, en eso estamos de acuerdo, pero son débiles. Y las instituciones son necesarias, pero son débiles porque dependen de los deseos de quienes las dirigen. Si no, vayan a ver ustedes lo que pasa en el tema penitenciario. Si el jefe de la penitenciaría tiene tal deseo, esa será la política criminal de prevención general y prevención especial, ¿no? Si es ministro, si es diputado, lo mismo, ¿no? Y si es presidente de la República, peor todavía. Entonces todos estaríamos sujetos al deseo del supuesto representante. Entonces el poder se maneja así porque, como dice Foucault, el poder en el fondo son lo que lo caracteriza son las relaciones de poder. Y eso está dentro de la historia oculta. Nosotros no sabemos cuáles son las relaciones de poder. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que una persona es de, no sé, de izquierda o es de derecha, o es libre pensador, o es católico, ¿no? O es ateo, o es protestante. Pero eso no me dice nada, porque eso está en el mundo de las apariencias. Ese es el problema. ¿Cómo tú detectas el tema de las malas prácticas del poder disfrazadas con las apariencias? Yo creo que aquí el poder real lo tiene la institución económica que gobierna realmente a nivel mundial con sus trampas. Con sus trampas. Vean ustedes lo que pasa con la industria farmacéutica, por ejemplo. No es posible que tengamos que pagar lo más caro por nuestros medicamentos cuando eso debiera ser gratis, debiera ser una obligación del Estado. ¿Cómo es posible que aquí tengamos que pagar la luz cuando la luz debiera ser gratis? Fíjate que en Chile tenemos un código de aguas donde el agua es privada. Chile es el único país donde el agua es privada. Si tú tienes sed, tienes que pagar. Si te quieres bañar, tienes que pagar, ¿no? Todos esos recursos que son garantizados supuestamente a nivel constitucional por el derecho a la vida, esos derechos no existen. Aquí estamos sumergidos con el poder monopólico financiero, que es el que construye realidades a través de los medios de comunicación. Ahí está el poder. Entonces nosotros frente a ese poder tenemos el deber ético de organizar lo que ustedes hacen, círculos de reflexión, círculos de sabiduría, círculos de estudio y de justicia, por lo tanto, ¿no? Y tenemos que irnos vinculando más allá de los deseos del poder. Nosotros tenemos que democratizar éticamente el conocimiento,
creo que ese es nuestro deber. Claro, doctor, justamente ese es uno de los fines del círculo, es la democratización del conocimiento, en pro al conocimiento socrático, en que la información es gratuita, no bajo el pensamiento sofista. Entonces voy a realizar la penúltima pregunta. Nos menciona, doctor, si nos encuadramos dentro del ámbito de las respuestas que cuestionan el poder, ¿estamos haciendo referencia a la famosa criminología de la reacción social? ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste este tipo de criminología? Bueno, yo creo que la criminología de la reacción social tiene sus bemoles, porque a veces la criminología de la reacción, llamada de la reacción social, está vinculada más bien al populismo penal también, al aumento de las penas. La sociedad reacciona, dicen. Sí, pero ¿reacciona frente a qué? La sociedad reacciona frente a lo que le dicen, sobre lo cual tiene que reaccionar, ¿no? Entonces, esa reacción social requiere de una ciudadanía más culta. Esa reacción social requiere de analistas más cultos. Y yo ahí quiero poner una propuesta que no la incluí en este curso a propósito, porque forma parte de otro curso que yo tengo que se llama Metodología de la Intelección Criminológica. Esta metodología, entendiendo por método el camino meta-odo. El odo es el camino hacia la meta. Entonces, metodología sería el análisis del camino hacia la meta. Entonces yo propongo hace mucho tiempo también que tenemos que investigar el fenómeno delictual y el fenómeno también de la reacción social que tú señalas, considerando todas las variables, no solamente las variables tradicionales, cuantitativas y cualitativas, etcétera, sino también las variables intervinientes y las variables ocultas. Eso lo podemos ver después en otra clase, pero más o menos de eso se trata. Variables que deben analizarse en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Eso es lo que no se hace. Eso es lo que no hace la criminología institucional. Por eso que no tenemos una reacción social culta. Ese papel nuestro. Y ese papel nuestro solamente lo podemos resolver participando más activamente en la criminología académica. Es la única forma. Es la única forma, porque yo estoy seguro de que mucha gente todavía confunde la criminología con la criminalística, por ejemplo. Todavía se llega a esos niveles de ignorancia. Pero la criminología como tal, con el desarrollo que tiene, por ejemplo, no sé, felizmente en México, es admirable. Ellos tienen su criminología como carrera universitaria. Eso nosotros deberíamos imitarlo. Y por eso es que creo que Latinoamérica necesita darle más empuje a la criminología académica. Nosotros el 15 tenemos una suerte de seminario latinoamericano de criminología, donde se invitó a gente de distintos países de América Latina para ir ya creando una cultura de una criminología latinoamericana. Nosotros no tenemos, salvo los trabajos que se hizo en los años 60 con Lolita Anillar de Castro, con Rosa del Olmo, algunas cosas que hace Zaffaroni bastante interesantes en estos tiempos, pero tiene que haber una nueva generación de recambio que sea capaz, como te digo, de meter la criminología académica. Se hace muy necesario, así que es muy importante lo que ustedes hacen. Eso es lo que les quería decir. Doctor, muchas gracias por la respuesta que nos ha podido brindar. Pasamos a una de las últimas preguntas ya, porque creo que ha sido
no suficiente, sino didáctico, generador de conocimiento y sabiduría, como usted lo ha mencionado, y gracias por hacer una desavenencia con nuestro círculo, ¿no? Que también comparte esa visión. Quisiéramos realizar la siguiente pregunta. Doctor, si alejamos la respuesta criminológica del cuestionamiento del poder, nos estaríamos refiriendo a 4 aspectos específicos como el lombrosianismo, funcionalismo, neocanticianismo y cientificismo. ¿Sería correcto concebir el saber criminológico desde estos puntos o es preferible situar su ámbito de estudio dentro del sistema penal? Por ende, encuadrarla dentro de las respuestas que cuestionarían el poder. Mira, yo creo que, y esa es la definición que yo vengo trabajando hace 20 años. Yo en lo personal defino la criminología como la filosofía del crimen, simplemente. Entonces, siendo la criminología una filosofía del crimen, tienen cabida todos los conocimientos y todos los saberes, ¿no? Por eso yo nombraba a Tomás Kuhn, que habla de las comunidades precientíficas. Nosotros tenemos que ir renovando la criminología, pero creando nuevos paradigmas, pero tenemos que superar esta cosa lombrosiana, por ejemplo, que fue en un momento histórico marcada desde el poder, como se llamaba la criminología médica. La criminología médica no fue más que el intento de los tiempos de Lombroso, hace más de 100 años, de establecer un ser humano diferente. Pero el ser humano diferente tenía que ver con la lucha tal vez de clases y de algunas manifestaciones de tipo anarquista también. Entonces era necesario colocar al sujeto, al mal sujeto, al sujeto diferente, había que ponerlo como el contrario a la norma preestablecida, ¿no? Entonces, el inmigrante era un mal sujeto, porque tenía ciertas características físicas, qué sé yo. El que quería hacer una suerte de revolución o una cierta reforma, hay que tener cuidado con ese. Ese es un ser distinto al sujeto normal, ¿no? Entonces, esa criminología médica, Rosa del Olmo la denuncia en un gran libro que escribió en Caracas por ahí por los años 70, donde dice que esa es la gran mentira y ese mito lombrosiano italiano también de alguna manera se copió en Argentina. También aquí llegaron con la misma idea del ser humano bueno y el ser humano malo, del hombre delincuente y el hombre no delincuente. Pero en el fondo era para categorizar a los que de alguna forma luchaban contra un sistema tramposo, ¿no? Con el funcionalismo pasó lo mismo. Eso de que el sistema funciona de forma armónica porque todos cumplimos una función, eso también tampoco es muy real porque no todos funcionan iguales. Aquí el problema, aquí sigue gravitando el problema del poder. Yo creo que el problema del poder es central. Lo que sí les digo es que hay una cierta sublevación contra el poder desde la nueva música, ¿no? Creo que se llama trap o algo así. Ustedes escuchen las letras, inclusive yo siempre lo nombro, una letra que la hizo Julián Assange y la interpretó Calle 13. Ahí tienen ustedes un manifiesto criminológico, yo diría, de los últimos 15 años, ¿no? Y ya sabemos el destino de Julián Assange, lo tienen preso.
pero Calle 13 cumplió su papel, ¿no? ¿No? Yo creo que esa es la criminología, por eso que yo insisto en que la música debe estar presente y en general el arte debe estar presente en la criminología actual. Y creo que de eso se va a tratar en parte el congreso que viene a partir del 15 de este mes. Ya está bueno ya de estar hablando de Lombroso y de Ferri y de Garófalo. Ellos cumplieron un papel hace más de 100 años, pero ya no cumplen ningún papel en realidad, ¿no? Y ese funcionalismo un poquito mentiroso tampoco creo que lo cumple y la gente lo está viviendo, ¿no? Y si no, vean las diferencias que hay en estos tiempos de pandemia, a ver si funciona el funcionalismo. No es lo mismo el tratamiento a la salud del que tiene poder del que no lo tiene, por ejemplo. Eso creo yo. Ahora, una recomendación sobre eso. Los que pensamos de alguna forma con esta propuesta diferente nos califican como los criminólogos críticos. Yo prefiero sustituir la palabra crítica, porque ya se utilizó desde los años 60 más o menos, por la palabra analítica, ¿no? Por eso que yo me defino como un criminólogo analítico y por eso es que los dejo en el aire la metodología de intelección estratégica criminológica. Eso se basa en el análisis de la mayor cantidad de variables, sobre todo, como les dije, de las variables ocultas, las que no aparecen como variables cualitativas, pseudo cualitativas o estadísticas cuantitativas, etcétera, ¿no? En un espacio y tiempo determinado y potenciar la cultura del criminólogo, que se conviertan cada día más en verdaderos filósofos y si son artistas mucho mejor. Excelente, excelente, doctor. Voy a pasar la posta para ya concluir esta excelente clase. Más que todo, creo, una ponencia magistral a nuestra miembro del círculo y compañera Angie Pérez Mejía, el cual le va a realizar una última pregunta. Bueno, doctor, para finalizar y a modo de reflexión, quisiera preguntarle cómo se pueden fortalecer las instituciones a las que se refiere, las instituciones estatales que usted ha dicho, en muchas oportunidades se vuelven débiles, ¿no? Por el poder que tienen las autoridades. Sí, son débiles. Yo creo que el ser humano debe retener la mayor cantidad de poder para disponer. En segundo lugar, el ser humano, el ciudadano, debe retener ese poder para tener la mayor capacidad de definir. El poder de definición es lo que marca las políticas públicas. Entonces, por eso es que yo propongo la creación de constituciones comunales, ¿no? Esa constitución nacional que es producto de una historia heroica, eso ya no motiva a nadie, ¿no? Entonces, lo institucional verdadero es lo que tiene capacidad de retención para la disposición, ¿no? Y capacidad de definición. Y eso pasa por la capacidad de autopoiesis, es decir, la capacidad de autocreación, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de crear nuevos conocimientos, ¿no? Nuevos saberes. Tenemos que ser capaces de democratizar los saberes que ha dejado oculto el poder, ¿no? Nosotros tenemos que reivindicar a Michel Foucault, tenemos que reivindicar el carácter filosófico que le da Lakatos, por ejemplo, a la filosofía, poniendo a la literatura sobre la filosofía. Entonces, para ello tenemos que también cambiar las políticas públicas educacionales. Tenemos que ser capaces de hacer eso. Y ese es un trabajo
de hormiga, pero muy necesario. Nosotros en la criminología creemos que, a diferencia del derecho penal, tenemos algo que supera la técnica de la imputación, en eso se ha reducido el derecho penal, a la técnica de la imputación, y tenemos que generar nuevas verdades, porque la técnica de la imputación, la palabra técnica, la tecné, no es más que una suma de conceptos bastante fríos, que de vez en cuando tienen el aporte de algunas ideas, qué sé yo, pero nunca van a llegar a tener el carácter de la cosmovisión que tiene la criminología como reflejo de la filosofía del crimen. Eso es lo necesario. Y ese es un trabajo personal. El cambio social empieza por lo que cada uno hace con lo que nos toca hacer. Nosotros tenemos que desarrollar la cultura a diario, leer, escuchar, conversar, reflexionar. Lo que ustedes hacen es excelente. Eso es lo que hay que hacer. Ojalá que esto se democratice y se haga por toda América Latina. Sería ideal. Ideal. Muy bien, doctor. Más bien agradecerle por su participación el día de hoy. Creo que mi compañera, bueno, tiene algunos problemas de conexión. No obstante, cuando se retome... muy bien, Angie, te escuchamos. Dime, Angie. Doctor, muchas gracias por su respuesta y bueno, como para concluir, los invito a poder participar en el próximo ciclo de conferencias que se va a realizar en el mes de octubre. Otra vez, agradecer al doctor por la ponencia que nos ha invitado a la reflexión. Mi nombre es Angie Pérez y este ha sido el ciclo de investigación jurídica, sabiduría y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.